clínicos, como son los estudios de virología, dentro de los cuales está el VIH, la hepatitis B, C, citomegalovirus, el virus BK, la Epstein-Barr, etc. Hay muchas, además de otros análisis de la química sanguínea, de hematología, de orina. El receptor prácticamente tiene que estar bien sano para poder recibir un órgano, porque caso contrario, no iría adelante ese trasplante y no sería positivo el trasplante. Se corre el riesgo de una pérdida del injerto. La clasificación sanguínea para trasplante, ya sea de tejido líquido o de tejido sólido, no está aceptado hacer una clasificación sanguínea en placa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, por ejemplo, acá hay una aglutinación bastante grosera que puede llevar incluso a confusión del ojo humano, ¿ya? Entonces, lo mínimo que se acepta pues es lavando los glóbulos rojos, que ustedes lo saben hacer porque ya llevan hematología. Entonces, se lava con solución fisiológica y se hace en tubo, ¿no? Método en tubo. También puede hacerse en tarjeta, como ven acá, que es un gel, al cual se pone los eritrocitos lavados en determinada dilución y de esa manera se puede hacer. También sería lo ideal hacer automatizado. Esta máquina hace automatizada la clasificación sanguínea, que sería lo ideal. Carrel, un investigador, dice que todos nuestros esfuerzos deben ser dirigidos ahora hacia métodos biológicos, los cuales eviten la reacción del organismo contra el tejido extraño y que permita la adaptación del injerto en el huésped. Entonces, tenemos que trabajar para eso, para que el injerto se quede en el receptor. Es en ese sentido que hablamos de la sensibilización, porque lo que estudiamos especialmente es esto, ¿no? ¿Qué es la sensibilización? Es la persona que experimenta eventos sensibilizantes, como ser las transfusiones, el embarazo o un trasplante anterior, son riesgos para el desarrollo de anticuerpos anti-HLA. Es decir, estos eventos hacen que el paciente forme anticuerpos como defensa a estos tejidos, como es la transfusión, por ejemplo, o el embarazo, que son extraños al cuerpo de uno, ¿verdad? Entonces, nuestro organismo reacciona formando anticuerpos y a eso es lo que se llama sensibilización, ¿no? De 10 al 30% de los pacientes que están en la lista de espera están sensibilizados. De ahí la gran importancia del uso adecuado de la transfusión de sangre. No es nomás transfundir por transfundir a los pacientes, especialmente a estos pacientes que hacen diálisis, ¿ya? La transfusión de ellos muchas veces es muy necesaria porque como el riñón está dañado, no existe la producción de la eritropoyetina y por lo tanto no hay hierro, ¿verdad? Y los pacientes van entrando en una anemia. Entonces, muchas veces llega a un nivel que hemodinámicamente ellos están descompensados y por lo tanto amerita una transfusión. En este caso, estos pacientes deben de ser transfundidos con eritrocitos lavados, concentrado de eritrocitos lavados, o utilizar un filtro que es desleucocitador que permita retener a los glóbulos blancos que son los que van a sensibilizar, van a hacer que se formen los anticuerpos. Y el trasplante previo, pues una vez que el paciente es trasplantado, él tiene que cuidar mucho el estilo de vida que lleva y la medicación como es el inmunosupresor que de por vida tienen que tomar. Entonces muchas veces las personas no toman conciencia de esto y entonces empiezan a tomar un día o muchas veces la situación económica. Ustedes saben que la medicina en nuestro país no está cubierta en su totalidad, ¿no? Entonces, el inmunosupresor tiene un costo y estas personas muchas veces no tienen dinero para comprarlo, porque ellos todos los días, los 365 días del año, deben de tomar el inmunosupresor. Entonces,
dejan de tomar un día, toman otro día, entonces las defensas pues van subiendo, ¿no? Y llega un momento en que hacen rechazo y de ahí ya ellos quedan sensibilizados. ¿Por qué? Porque tuvieron un órgano extraño en su cuerpo, ¿no? Entonces, estos agentes sensibilizantes pues constituyen una barrera en el trasplante de órganos. La sensibilización, o sea, el receptor sensibilizado, puede pasar por un programa, que esto lo lleva a cabo el médico, de desensibilización, ¿ya? ¿En qué consiste eso? En la plasmaféresis, retirar el plasma para bajar la carga de anticuerpos o aplicar una serie de tratamientos farmacológicos. De esa manera, él puede ir a un trasplante. También el receptor no sensibilizado va directamente a un trasplante. En ambos casos hay que buscar los anticuerpos anti-HLA, porque también anticuerpos no anti-HLA, que estos constituyen un elevado riesgo de rechazo, ¿no? Y por lo tanto una baja sobrevida del injerto. Entre las pruebas que nosotros hacemos después de la clasificación sanguínea, una prueba muy importante y que es mandatoria en el trasplante es el crossmatch. Cuando va a ir a buscar un donante, se hace el crossmatch y también se hace cuando él ha recibido, ha sido sometido a un agente sensibilizante, ya sea una transfusión. También se hace, y por norma, 24 a 48 horas antes de la cirugía. Entonces, el paciente está internado ya para esperar la cirugía y ya se lo hace el crossmatch. Si este crossmatch da dudoso, pues no se lleva a cabo la cirugía y el paciente es retirado de la internación. Entonces, ¿qué es el crossmatch? El crossmatch busca anticuerpos anti-HLA en el suero del receptor que reaccionen con los antígenos HLA del donante. Ya dijimos cómo este paciente puede tener estos anticuerpos por transfusiones, enfermedades autoinmunes, embarazos y trasplantes previos, anteriores, ¿verdad? Entonces, para ello se utiliza el suero del receptor y las células del donante. Crossmatch quiere decir prueba cruzada, ¿no? Entonces, un crossmatch positivo significa la presencia de anticuerpos en el suero del receptor que están dirigidos contra las células del donante. Esto contraindica el trasplante, no se lleva a cabo el trasplante. Un crossmatch negativo es la ausencia de anticuerpos en el suero del receptor que están dirigidos contra las células del donante y esto sí permite que continúe su preparación o que se lleve a cabo el trasplante en caso de ser un crossmatch pretrasplante. Entonces acá tenemos qué es lo que pasa cuando hacemos el crossmatch. Hacemos por citotoxicidad dependiente del complemento, ¿no? Tenemos las células del órgano donador, ¿no? O sea, los glóbulos blancos, que serían el antígeno. Tenemos el suero del receptor. Si este suero contiene anticuerpos, estos anticuerpos van a ir a unirse a los antígenos HLA de las células de los leucocitos, los linfocitos, y al hacer el procedimiento de los lavados y agregar un segundo anticuerpo con la finalidad de aumentar esta unión de antígeno-anticuerpo, si es que estos son muy separados, muy grandes, se los voy a indicar, entonces para aumentar esta aglutinación, pues agrega un segundo anticuerpo antihumano y con eso se aumenta la probabilidad de la unión, de que haya una fijación del complemento. Ustedes han llevado la cascada del complemento en inmunología y es eso lo que pasa acá. Entonces, si hay unión entre antígeno y anticuerpo, se forma un complejo que es antígeno-anticuerpo. Agregando un segundo anticuerpo y un complemento, vamos a hacer que haya el complejo de ataque a la membrana, ¿verdad? El complejo MAC. Y de esa manera se perfora la membrana de la célula, del linfocito, y ingresa los colorantes que utilizamos para poder observarlos, ¿no? Como en este caso nosotros utilizamos la carboxifluoroseína.
Entonces, este ingresa en la membrana de la célula, esta muere y de esa manera se lo observa de color rojo. Entonces, el objetivo del crossmatch es detectar anticuerpos, identificar la especificidad, los métodos empleados, puede ser citotoxicidad dependiente del complemento, puede realizarse también por ELISA, que es un mini ELISA, se puede realizar también por citometría de flujo y por Luminex, que esas son mis dos grandes ambiciones. No tenemos esto, por lo menos acá en Santa Cruz, no lo tenemos, que es lo último para hacer y que lo necesitamos con suma urgencia, porque tenemos pacientes muy delicados que muchas veces tienen que ir al exterior a hacer, a complementar otras pruebas o salir de las dudas que hay en las pruebas también. Hay muchas variantes, o sea, pueden hacerse por diferentes métodos, es lo mismo, repetido. Entonces, también esto ya les expliqué, esta es la placa de Terasaki que se utiliza en la cual se hace el crossmatch. Es una placa cuyos pozos tienen una capacidad de 30 microlitros para recibir, por lo tanto, acá trabajamos con pequeños volúmenes. Toda esta fila, por ejemplo, se agrega el control negativo, tanto para linfocitos B, que se trabaja en la mitad de la placa, y para linfocitos T en la otra mitad. ¿Ya? Acá en esta otra fila ponemos los controles positivos de linfocitos T y linfocitos B. Esta penúltima fila va a servir como un autocontrol, no se agrega el complemento acá. Y en estas otras filas, acá se pone la muestra pura del donante y acá se van a poner en diluciones 1 en 2 y 1 en 4 con la finalidad de evitar tener un fenómeno de prozona de los anticuerpos. Ustedes ya han hecho prácticas y han hecho las reacciones de PDL para la sífilis y allí se presenta, ¿verdad?, el fenómeno de prozona, ¿no? ¿En qué consiste este fenómeno? Es cuando hay una gran cantidad de anticuerpos, pues se corre el riesgo de tener una reacción falso-negativo, ¿verdad? Entonces, con esa finalidad también acá se hacen las diluciones. Acá también, estas 6 filas que manejamos para linfocitos T, 3 trabajamos con muestras diluidas, evidentemente, y puras, pero solas las muestras diluidas con un medio de cultivo, como es el RPMI. Y las otras 3 trabajamos tratando la muestra con el DTT. Ustedes han llevado todo esto en inmunología. ¿Para qué sirve el DTT? ¿No? ¿Qué es lo que hace el DTT? Entonces, este nos permite investigar o poder diferenciar los anticuerpos IgM de IgG, ¿no? Entonces, se hace un tratamiento de media hora de la muestra del receptor y en esa media hora a 37 grados, el DTT va a romper la cadena join del anticuerpo IgM, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a poder ver en estas 3 filas anticuerpos tipo IgM y en las otras IgG, igualmente para los linfocitos B. Y es así como se observa cuando un crossmatch da totalmente negativo. Miren, todas las células están de color verde, ¿verdad? Y esto es por la carboxifluoroseína. Entonces, la carboxifluoroseína, cuando hay presencia de anticuerpos en el suero del paciente, se forma el complejo de ataque a la membrana con la agregación del complemento de conejo, ustedes saben, ¿verdad? Clase 1 y clase 2. Clase 1 para linfocitos T y clase 2 para linfocitos B, ¿no? Y se observa cuando las células están muertas, se forma el complejo de ataque a la membrana, la célula muere, ingresa un colorante y se observan de color rojo, ¿ya? La carboxifluoroseína en su composición pues tiene azul, colorante azul, ¿verdad? Que es el que contrasta y hace dar el fondo negro, ¿ya? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, acá hay una célula rojita, ¿no? Entonces, esto es, se observa al microscopio de inmunofluorescencia
acá también otra roja, y se puede observar. La prueba es subjetiva, ¿ya? Entonces, lo ideal de estas pruebas es trabajar entre dos personas, especialmente la lectura. Por una parte, una y separada la otra, ¿no? O sea, primero leo yo y luego va la otra persona a leer y luego ya compatibilizamos nuestras lecturas. Para ustedes, por ejemplo, puede estar tal vez en este caso, no hay mortalidad ni siquiera el 10%, o sea, mentalmente contamos aquí cuánto hay. Y para eso, ¿cómo contamos? ¿Qué hacemos? Tantas células. Entonces, dividimos como si fuese un reloj, ¿verdad? El campo que estamos enfocando, dividimos en 4 y contamos un cuadrante y más o menos calculamos cuántas células hay y si hay, qué porcentaje de mortalidad hay, ¿no? Acá, por ejemplo, es un cross-match muy bueno. Este paciente podía seguir su preparación. Pero si se presenta así todo rojo, las células están rojas, pues están todas muertas, ¿ya? ¿Cómo se informa el crossmatch? Cuando se observan células de 0 al 10%, entonces en la lectura se va colocando 1 y sería negativo, ¿ya? Si se observan de 11 al 20%, se coloca 2 y estaría en un positivo y negativo, ¿ya? O sea, dudoso el crossmatch. Muchas veces hemos tenido muchos pacientes dudosos y hay otra prueba que se hace junto con esta que nos da negativo. Para estos casos necesitamos el citómetro de flujo para saber realmente a qué puede deberse este negativo. El equipo no puede dar ya negativo, ¿verdad? Dudoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal vez el método que utilizamos, el CDC, no es muy sensible. Entonces, con el equipo automatizado podíamos salir de eso. Entonces, estos pacientes muchas veces cuando se repite, hacemos 2 o 3 veces en diferentes épocas, o sea, pasando 2 semanas o un mes, muchas veces el paciente necesita viajar fuera a buscar la prueba por citometría de flujo. Cuando tenemos una positividad de entre 21 a 50% de las células, entonces anotamos 4, y es un débil positivo, pero está positivo. De 51 a 80 sería un score de 6 y da positivo. De 80 a 100 pues es 8 y todo está un fuerte positivo, ¿no? Un fuerte positivo. Puede deberse tal vez a que ha pasado recién un mes, que se ha transfundido tal vez este paciente. Entonces, ¿no? Antes de pasar a esto, ¿cómo nosotros obtenemos las células del donante? Ustedes saben que nosotros tenemos poblaciones linfocitarias, linfocitos T y linfocitos B, ¿no? ¿Cuál es la población que predomina en nosotros? Son los linfocitos T, ¿verdad? Y están en menor proporción los linfocitos B, ¿ya? Entonces, nosotros tomamos muestras del donante en anticoagulante ACD, adenina citrato dextrosa. Cada uno de estos tiene su función, ¿verdad? La adenina actuará como una enzima que va a mantener flexible la membrana del eritrocito, ¿no? Y el citrato es el anticoagulante, se mantiene anticoagulada la sangre. La dextrosa es el ATP, ¿verdad? Que es la energía para los eritrocitos, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros separamos con unos instrumentos que tenemos que tienen imán y el método de obtención de las poblaciones linfocitarias tienen unas microesferas que tienen imanes, micros, ¿no? Imanes. Entonces, esto con el instrumento de imán que tenemos, en el cual se colocan los tubos con los buffers a un pH sanguíneo, entonces de esa manera es como separamos. Estas microesferas tienen receptores de linfocitos T para obtener los linfocitos T y receptores de los B para obtener los linfocitos B. ¿Cuáles son los receptores de cada linfocito? También llevamos en inmunología, ¿no? O sea, acá se aplica bastante la inmunología, ¿ya? Entonces están los CD8,
CD29 para los B, ¿verdad? Entonces, estas microesferas llevan eso en su superficie y de esa manera obtenemos las poblaciones linfocitarias y para poder hacer esta prueba del crossmatch. Vamos abajo. Bueno, entonces el cross-match por ELISA, también lo que se busca son los antígenos solubles que están purificados. Estos ya vienen en una placa, igual que el cross-match, es del mismo tamaño, las placas Terasaki. Terasaki es el apellido del investigador. Entonces, lo que buscamos son anticuerpos también en el suero del paciente. Esta prueba se hace solamente al receptor, ¿no? Y se busca anticuerpos de tipo IgG para la clase 1 y clase 2 contra el sistema HLA. Y este es el fundamento, ¿no? De esto. Entonces, en el suero del paciente, en este caso, este crossmatch por ELISA, se llama también PRA, tenemos el suero del paciente, en el cual vamos a buscar anticuerpos. En la placa tenemos en fase sólida el antígeno, entonces agregamos el suero, la muestra en determinada dilución, y se incuban y esperamos que haya una unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Al agregar el conjugado, pues estos van a marcar, y cuando ya se agrega el sustrato, esto florece, ¿verdad? En color azul, y esta prueba se lee a través del lector ELISA que tenemos, y que tiene un adaptador para estas placas pequeñas, ¿no? Y es un software el que va a leer. Este software tiene una base de datos de antígenos, de anticuerpos, y de esa manera es como vamos a obtener los resultados de este crossmatch. El anterior del CDC es el que se hace manualmente. Y esta es la lectura de este crossmatch o PRA, ¿no? Anticuerpos reactivos a PAN. Esta es una placa, por ejemplo, en la cual se pueden hacer hasta 10 pacientes. Acá se ven clase 1 y clase 2. Si él está positivo, por ejemplo, de todos estos 10 pacientes, este está positivo, un score bastante alto. Este también está positivo, este y este. Entonces, solamente ya esos iría a buscar la especificidad de estos para ver exactamente qué anticuerpo es el que tiene el paciente. Este se llama el mix, ¿no? Porque hago acá para 10 pacientes y además está en clase 1 y clase 2. Este que ya sería un poco más específico, el 1228, también que clase 1 hasta acá y luego clase 2. Como ven ustedes, este paciente está sensibilizado, ¿no? Entonces, este paciente puede ser sometido a desplasmatización para bajar la carga de anticuerpos. Y estaría sensibilizado a todos estos antígenos del sistema HLA. Como ven ustedes, al B58, B48, al B44, ¿no? Al A68, al B19, al B48, ¿no? Entonces, esto saca un software, ¿ya? Acá también nos da, ¿no? Estos están con score de 8, todos los que se ven aquí de 8. Estos son score de 6, los que están acá. Y acá nosotros trabajamos con score de 4, ¿ya? Porque si trabajamos con un score de 8 o de 4, este resto de anticuerpos nos lo pudiésemos estar quedando, y que es muy importante para el paciente. Acá este paciente, por ejemplo, no va a ir a trasplante un largo tiempo hasta que esto baje, ¿no? Y ustedes saben que los anticuerpos, o sea, las clonas van multiplicándose, entonces es bastante difícil. Este paciente puede ser sometido a programas de desensibilización, y una vez que haya bajado un poco más, cerca a un 20%, si el médico ve conveniente, porque él es el que toma la decisión, va a ir a trasplante, pero va a ser administrado unas altas dosis de inmunosupresores. Y los inmunosupresores también son hepatotóxicos. Esta es
el equipo que quiero, ¿no? Para hacer el cross-match, citometría de flujo. Hace muchos años que ando detrás de él, pero no lo puedo alcanzar. Está difícil, ¿no? Y este es el fundamento, cómo actúa. Es igual que un contador de células hematológicas, también es un citómetro, ¿no? Pero este utiliza muchos fluorocromos para poder teñir de diferentes colores a las células, y esta es la lectura, ¿no? Por eh, histograma, ¿no? ¿No? Que están los diferentes fluorocromos que se tienen que utilizar con este equipo. No lo tenemos, no hacemos, solamente lo puse para que ustedes vean que hay otro método. Este es un método mucho más sensible, y no solamente sirve para, no solamente sirve para hacer el cross-match. Este equipo también sirve, por ejemplo, podemos hacer estudios de marcadores mm, de leucocitos, de linfocitos, para ver la etapa de maduración de las células en la leucemia, ¿ya? Y a través de él podemos también diagnosticar molecularmente las diferentes leucemias, ¿ya? Además de hacer el cross-match, ¿no? Y es así como se informan sus resultados. Eh, el PRA también, ¿no? El PRA, o sea, el anticuerpos reactivos a panel, cuando los médicos toman como positivo arriba del 15%. ¿Ya? Hasta 15% ellos pueden aceptar que el paciente esté sensibilizado. Un PRA arriba de 30, el paciente tiene un elevado riesgo, pero arriba de 70 él está hipersensibilizado, ¿no? Entonces, estos son los métodos que se pueden hacer. Esto es citometría de flujo, que no lo hacemos. Entonces, esto nos muestra un poco la sensibilidad de los métodos, ¿no? Por ejemplo, el CDC que hacemos hoy en día, mire la sensibilidad que tiene, ¿no? Mayor sensibilidad tienen los ELISAs, mayor sensibilidad tiene el citómetro de flujo, ¿ya? Entonces, miren cómo estamos tan abajo, y tenemos que entender esto, pero esto es con inversión en tecnología, ¿no? Y capacitación de recursos humanos. Manejar ese equipo tampoco es sencillo, hay que ir a capacitación. Las empresas solamente nos dan capacitación de manejo y cuidado de los equipos. Sin embargo, nos pueden contactar con centros en los cuales se hacen estas pruebas y el manejo de estos equipos para ir a capacitación como mínimo 2 meses. También se puede hacer cross-match contra donante, cross-match linfocitos T y linfocitos B contra donante. Se pueden guardar también las células, los linfocitos a menos 80 grados, en caso de que haya donación cadavérica. Y bueno, pasó la donación, todo, lamentablemente el paciente tuvo que ser enterrado, todo, etc. Y al pasar de los meses, el receptor puede empezar a tal vez hacer rechazo, y se puede ver si está haciendo rechazo o no al órgano que tiene. Entonces descongelan los leucocitos previo, o sea, con determinados tratamientos y soluciones para no maltratarlos, y entonces se puede hacer cross-match también. Entonces aquí es lo que yo les decía, se trata de los linfocitos B, que se necesita para hacer cross-match, linfocitos T y B, del donante, suero del paciente, las diluciones, el tratamiento de suero con DTT, el anticuerpo, el segundo, el CAPA, antiglobulina humana, el complemento de conejo de clase 1 y clase 2, controles positivos y negativos, y los colorantes como son la carboxicloroseína, ¿no? O puede hacerse también con Ficol, que es bastante económico, pero a la vista es mucho mejor con carboxicloroseína. Los anticuerpos, ¿no? Estos pueden ser, o sea, anticuerpos tipo IgG, IgM, que son los que buscamos en nuestras pruebas. ¿Y cómo actúa el DTT? Como les decía acá, el anticuerpo IgM es este, ¿verdad? Y entonces rompe estas cadenas join para dejar sueltas, y así podemos ver que los anticuerpos tipo IgG. O sea, este nos permite detectar anticuerpos IgG, anticuerpos
IgM. Autoanticuerpos, los pacientes pueden formar también autoanticuerpos por enfermedades autoinmunes, que es otro campo grande, la autoinmunidad. Entre ellos están, por ejemplo, el lupus eritematoso, pacientes también tratados con antiarrítmicos, candidatos a trasplante cardíaco, o sea, por los medicamentos, los pacientes tratados con medicación antihipertensiva, los PRAS mayor a 80%, no específicos y de reacción fuerte, un crossmatch positivo entre hermanos idénticos puede darse, los crossmatch positivos con DTT negativo, eh, también la reactividad al frío, hay reactividad a los linfocitos B, entonces pueden haber estos autoanticuerpos. Por eso que también se puede hacer el auto crossmatch, es decir, yo saco la muestra de suero al paciente y también le saco el otro tubo con ACD para obtener los leucocitos a él mismo. Eso se llama el auto crossmatch, que también hemos hecho bastante. Lo que les decía, que los linfocitos se pueden obtener por gradiente Ficol y Paque, pero actualmente nosotros hacemos por estas esferas inmunomagnéticas que están revestidas de los receptores, como son CD2, CD8, para el linfocito T y para el linfocito B, el CD19 y el CD20. ¿No? Estos son los receptores, ¿verdad? Ustedes han llevado en inmunología. Y es así como se procede. En un tubo se colocan las muestras. Estos son los aparatos de imanes. Se colocan entonces las perlas inmunomagnéticas y se trabaja en los tubos para linfocitos T y linfocitos B. Y estos son imanes, ¿no? Entonces nosotros colocamos la muestra, entonces como llevan esferitas, pues se agarran, ¿no? Entre imanes y de esa manera se pueden hacer los lavados suavemente, suavemente, de 2 revoluciones por minuto, ¿no? Bien suave. ¿Por qué? Porque si nosotros agitamos o hacemos fuerte, torpemente, las células se golpean a la pared del tubo y mueren. Y nosotros podemos informar un crossmatch falso negativo, ¿no? Entonces, acá tenemos interpretaciones. Ausencia de anticuerpos habrían si sin DTT en ambos linfocitos dan negativos, también con DTT. Probable autoanticuerpos de tipo IgM sería si dan positivos en muestras sin DTT y negativo con DTT. ¿Qué estaría dando? IgM, ¿verdad? ¿Cuándo va a dar el IgG positivo? Cuando en muestras sin DTT y con DTT dan positivo, tenemos son anticuerpos de tipo IgG. ¿Ya? Y probables autoanticuerpos IgM cuando uno del linfocito B, uno de los dos sin DTT, da positivo y negativo con DTT, en la muestra con DTT, ¿no? Y luego anticuerpos de clase 1, anticuerpos de clase 2, como son BR de clase 2, tenemos también cuando uno de ellos sin DTT es positivo y con DTT es positivo también. Y acá nos indica también, es un cuadro de interpretación también, como es el riesgo, 4 cruces. No hay trasplante de alto riesgo y de rechazo hiperagudo habría si todos dan positivos, ¿no? Entonces, el cross-match es una prueba sumamente delicada, pero si nosotros nos preparamos bien, jóvenes, nos estudiamos, hacemos prácticas, todo, no hay que tener miedo a nada, ¿no? Si sabemos, manejamos, solamente que hay que tener cuidado para saber a ver qué pasó, en qué etapa, qué pude haber hecho mal en qué etapa para volver a hacer, ¿no? Mientras el paciente se está preparando, pues tenemos opción a confirmar nuevamente, poder empezar, poder llamar al paciente para una nueva toma de muestra, que muy rara vez lo hemos hecho, gracias a Dios. Y cuando estamos en emergencia, sí, lo ideal siempre es trabajar entre dos, que muchas veces
tenemos pacientes que están en lista de espera, 10 pacientes en lista de espera, y es un donante. Por lo tanto, hay que hacer un HLA al donante y 10 cross-match, ¿no? El seguimiento inmunológico del paciente sensibilizado en pre y post trasplante se tiene que hacer eh, a través del cross-match PRA, ¿no? El PRA es la prueba que tiene que hacerse antes de trasplantarse el paciente y después se puede hacer cada 4 o cada 6 meses para ver si él está yendo bien con su injerto. Entonces, ¿qué estudiamos en el paciente sensibilizado? Número 1, cómo varía el título de los anticuerpos, ¿no? Y contra qué anticuerpos del HLA está sensibilizado. Entonces, esto es un resumen de los métodos de detección de anticuerpos HLA, las pruebas cruzadas, por CDC, con doble anticuerpo, por citometría de flujo, y ver el porcentaje de PRA, igualmente, por los diferentes métodos. Esta es la placa de Terasaki. Estas son también las jeringas Terasaki que utilizamos, que dispensan 1 microlitro de muestra. Es así como trabajamos con 1 microlitro de muestra de suero y 1 microlitro de los linfocitos de determinada dilución. No puede estar más, no puede ser mayor la concentración, porque al microscopio vamos a observar una gran cantidad. Si se nos fue y ponemos 2 microlitros, pues no podríamos ver y correríamos el riesgo de un falso negativo, ¿ya? No se podría ver. Entonces, la técnica todo está estandarizada a esa cantidad. Y complemento del conejito, ¿no? Porque es del conejo el que se obtiene el complemento, ¿no? Este es el procedimiento. Los métodos moleculares. ¿Para qué utilizamos los métodos moleculares? O sea, en cierta parte acá nosotros aplicamos biología molecular, ¿no? Realizamos el PCR, SCP, o sea, de baja resolución, para hacer el HLA, ¿no? El HLA que obtenemos el ADN a partir de las células blancas en el núcleo, ¿verdad? También ustedes han llevado en biología molecular y en inmunología. Entonces ustedes ven acá que es la reacción en cadena de la polimerasa que realizamos. El termocicalador se encarga de hacer todo este proceso y la elongación del ADN desde ¿cuál es la primera fase de la elongación del ADN? La desnaturalización, ¿verdad? La separación de las dos hebras. ¿Qué tipo de ADN tenemos? ¿Simple cadena o doble cadena? Doble cadena, ¿verdad? Entonces, todas las células eucariotas tienen doble cadena, ¿no? La procariota, una cadena, ¿no? Entonces, la desnaturalización, el annealing, que es el corte, y el agregado de los primers o nucleótidos, y la elongación. Y así va multiplicándose como en esta zona, ¿no? De dos hebras del ADN se separan dos y de ahí se multiplican otras dos, estas a otras dos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta encontrar millones de pares de bases, ¿no? Y esto lo hace gracias a la enzima TAC polimerasa, ¿verdad? Que también han debido llevar, cómo se la obtiene la TAC polimerasa, cómo se conserva, y esta pues es la clave de hacer la PCR, la TAC polimerasa, porque es la que aguanta los cambios de temperatura, ¿no? La desnaturalización del ADN, la apertura de las dos hebras, se lleva a cabo a ¿cuántos grados? Ustedes tienen absolutamente todos los equipos, tienen transiluminador, todo para poder observar en sus prácticas. Y hacer una extracción de ADN incluso se puede preparar caseramente, como hacíamos nosotros antes. Preparábamos los buffer, los fosfatos, para poder hacer la extracción. No es que tenemos que tener kits siempre de comprado, jóvenes. Podemos preparar, comprar las sustancias químicas
y preparar estas soluciones para hacer prácticas en la carrera y saber obtener ADN. Debemos saber obtenerlo puro y en determinada concentración, ¿no? Y luego, entonces abre 92 grados, baja la temperatura a 52 grados para hacer la polimerización, o sea, el agregado de los primers, y luego sube nuevamente a 72 grados, y este ciclo de 3 temperaturas es como trabaja el equipo casi alrededor de 1 hora, ¿no? Entonces, cuando termina la enzima, la polimerasa justamente a este tiempo para la reacción, y así podemos observar el, eh, el gel del ADN en un gel de agarosa, que es esto, ¿no? Entonces, miren acá, esta es una agarosa en polvo, ¿verdad? Que viene, se prepara, se deja que gelifique, como unas gelatinas, en esta cámara se coloca unos peines, ¿no? Que es el que hace los diferentes pozos. Y en estos pozos donde vamos a colocar el ADN que hemos obtenido, por ejemplo, para probarlo. Esto, claro, estos geles ya están procesados, debe estar con muestras de pacientes. Entonces ven acá cómo ha corrido, ¿no? Y esto se somete a una corrida electroforética, a una fuente de poder, y dependiendo cómo está estandarizada la técnica, pues se trabaja a 150 voltios y 380 miliamperes, ¿no? Entonces por 8 a 10 minutos se deja correr. Entonces, cuando el ADN está puro, pues es bastante pesado y corre poco, ¿no es cierto? Pero este ya tiene muestra. Entonces, por ejemplo, mire, esta es la base de primer y acá ha corrido. Estas son bandas. Estas bandas nosotros tenemos que aprender a verlas bien. Esta es otra banda. Acá también. Y en esta corridas, esta no tiene, pero siempre hay que colocar acá un peso molecular que es el que nos va a servir de control de calidad para ver si esta banda, por ejemplo, qué peso molecular tiene, ¿no? Si es banda o no es banda. Aquí está una maravilla, pero muchas veces sale muy tenue esta banda que realmente al ojo humano sufre mucho, y esta es una luz UV, ¿no? Aunque este equipo tiene una tapa que dice que no pasa la luz UV, pero ustedes saben también los daños que ocasiona, ¿no? Más bien nosotros ahora ya tenemos un transiluminador de luz azul, que entonces es menos dañino, ¿no? Eh, ven entonces ustedes las bandas, ¿verdad? Como, entonces estas bandas ya se anotan, se registran y luego se van a unas cartillas a ver para ver a qué antígeno corresponde ese paciente. Entonces, finalizando, ¿cuál es el requerimiento de laboratorio de histocompatibilidad? Como ven ustedes, es mayor cuando va a haber un trasplante de médula ósea o células hematopoyéticas. Acá la compatibilidad de HLA tiene que ser completa, clase 1 y clase 2, que va de la A, B, C en el 1 y DR, DP y DQ en la clase 2, ¿no? Es un poco menor porque acá en riñón y páncreas la clase 2 puede ser hasta DR y DQ, no es muy exigente el DP, pero sí para la médula ósea, que es la madre, ¿no? La que produce todas las células, ¿verdad? Para el corazón es un poco menor también, y para el hígado generalmente los hígados que han hecho acá no piden compatibilidad, ¿no? Entonces el efecto de la HLA en el trasplante va a ayudar a que a la sobrevida del injerto, cuando es un HLA que tiene una compatibilidad muy buena, por ejemplo 50% entre donante y receptor, que esa compatibilidad se la va a encontrar en la familia, ¿no? Porque se heredan, ¿verdad? Los antígenos leucocitarios se heredan, y a no ser que la familia tenga el problema de un síndrome que no pueda ser eh, donante, ¿no? Entonces, ¿cómo se busca donante para eso? A través del cross-match en panel. Y puedo hacer también yo un cross-match en panel en vivo. Me busco 30 donantes y le saco sangre a los 30 y hago un cross-match con los 30 y la muestra del receptor, del candidato a trasplante, ¿ya? Entonces, un buen HLA permite una buena sobrevida del injerto. La frecuencia de rechazos agudos va a disminuir. El grado de inmunosupresión también sería menor.
va a disminuir el riesgo de sensibilización y por supuesto el impacto económico. ¿Y cuál es la mayor ventaja? Que el paciente una vez trasplantado, pues él va a volver a insertarse a la sociedad, va a volver a trabajar, tal vez en otro tipo de trabajo, pero ya no va a estar deprimido, pegado a una máquina de diálisis, y sube pues el autoestima también de esta persona y sube, deja de esta persona de ser tan dependiente de la familia hasta económicamente. Ustedes no saben las historias que hay de las personas que hacen diálisis. Hay esposos que abandonan a esposas, que abandonan a sus esposos, a sus esposas, porque no soportan ver los gastos o ver la situación de salud de los familiares. Hay pacientes que van solos a dializar y que estos sufren a veces descompensación durante la diálisis o al salir de ellas. El factor económico realmente eh, es preponderante en esto y bueno, tener una buena compatibilidad va a hacer pues que el órgano dure bastante tiempo, ¿no? Muchos años. La compatibilidad de un 50% pues, y el buen cuidado del paciente, que éste respete todas las indicaciones del médico que le da en cuanto a su medicación y al estilo de vida que él tenga, ya no echado alcohol, cervezas, frituras, andar en buris, en tumultos de gente, ya no, ¿verdad? Entonces todo eso, él cambia, pues el trasplante va a durar bastante, ¿no? Eso es lo poquito, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna pregunta, alguna Muchas gracias. inquietud. Sí, hay una pregunta. Entonces lo leo sobre qué procesos de control de calidad se aplican en cada proceso analítico, doctora. Una muestra como tal, así como por ejemplo en la química sanguínea, poner en un tubo un control de calidad interno, por ejemplo, no se puede meter nada en la placa porque ustedes han visto que va completa, por ejemplo, para el paciente. Sin embargo, podemos hacer un cross-match adicional utilizando una muestra positiva o una muestra negativa, puede ser, o haciendo ambas en una placa, la mitad una y la mitad otra, ¿no? Sin embargo, los controles de calidad en forma diaria es desde la toma de muestra del paciente, ¿ya? Desde la elección de la vena, dónde se va a hacer la punción. Ustedes saben que son pacientes que hacen diálisis, entonces hay un brazo que no lo podemos tocar donde está colocada la fístula. Entonces, que la muestra no salga hemolizada, porque estamos buscando anticuerpos, ¿no? El proceso. ¿Ya? El cuidado, mantener la velocidad de las revoluciones para que no haya mortalidad de las células. El pH de las soluciones de los Bajer que preparamos nosotros en el laboratorio, por eso que tenemos pHímetro, tenemos un rotador para preparar los Bajer, estos tienen que estar medidos a pH sanguíneo porque caso contrario habría mortalidad de la salud. La buena conservación de todos los reactivos, el control de la temperatura en las heladeras, el almacenamiento de los reactivos es fundamental. Incluso desde la compra, estos vienen conservados a temperaturas para el HLA vienen en hielo seco y para el crossmatch viene a 6 grados. Las perlas se llaman inmunomagnéticas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Otra pregunta, mencionaba sobre el trabajo del score de 4 en el PRA. ¿Todos trabajan con 4 o hay algunos en otros departamentos, otros países que están trabajando con otro score? ¿Y a qué es? En La Paz trabajan con un score de 6. Sin embargo, nosotros tuvimos cursos con personas de mucha más experiencia del exterior. Entonces, y era, si ustedes analizan, es válido la indicación de la especialista de que si nosotros trabajáramos con un score muy alto, todos los antígenos que dan positivos abajo de él pueden que el paciente esté sensibilizado a él, ¿ya? Y entonces en el trasplante ellos irían a hacer rechazo. ¿Ya? Entonces, nosotros trabajamos con score medio de 4. Trabajar con 2 también ya va a ser muy grande la población. Sin embargo, ella nos dejó a criterio de que cada laboratorio también tiene que tener su criterio. Y nosotros trabajamos con 4. ¿Ya? Hay otra pregunta, preguntan, ¿el síndrome nefrótico se da solo por herencia?
No, como les decía, la insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Que pueden ser las diferentes causas que hemos explicado, pueden llevar, por ejemplo, una hipertensión. Hoy en día se sabe de que el adulto joven está comprendido entre 30 a 45, 50 años, y tiene esta enfermedad silenciosa, ¿no? Por el estilo de vida que tenemos, hay daño renal, ¿ya? Acá tenemos mucho consumo de sal en los churrascos, en las comidas. Si ustedes se dan cuenta, en los restaurantes vamos, todavía está el salero en la mesa y agregamos todavía sal a todo, a la ensalada, a la papa, al arroz, todos llevan sal, ¿no? Entonces, es una de las grandes causas, ¿ya? Para la hipertensión, para la diabetes también. Son las causas. La mayoría de los pacientes que tenemos son esas dos causas.